deportiva. Yo soy Ahmed, somos guerreros. Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Muy buenos días, amigos que aman y viven el deporte. Estoy muy feliz de que nos acompañes en un episodio más de este increíble podcast de AMED. Te recuerdo que yo soy tu amigo Arturo Macedo, licenciado en comunicación y soy parte de la familia AMED. Ahora, te digo una cosa súper importante: si quieres aprender sobre nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento deportivo, puedes visitar nuestra página oficial donde vas a encontrar todos nuestros cursos, talleres y diplomados. Dirígete a www.amedweb.com y disfruta de un contenido de calidad. Y bueno, amigos, hoy vamos a hablar de un tema súper importante. En la actualidad, la tecnología nos ha rebasado. Diariamente se actualizan cosas como aplicaciones, como páginas de internet, diarios, sitios web, un sinfín de cosas que nos permite tener a la mano de nuestro celular, de nuestra tablet o de nuestra computadora, un sinfín de conocimientos, técnicas, videos, tutoriales, fotos, muchísimas cosas que nos permiten ser grandes profesionales, pero también grandes personas. Por eso íbamos a hablar de una herramienta muy importante que es la del podcast. Para ello aquí tengo a un amigo que es miembro y pieza fundamental de la AMED, parte importantísima de este podcast que hacemos aquí. Él es el encargado de la parte operativa y sistemática del podcast. Bienvenido, amigo Donald, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te encuentras? Pues un gustazo estar aquí de nuevo en los podcasts de AMED. Ya tiene muchísimo que no andaba por acá, por lo menos no grabando, aunque siempre estoy detrás, pues editándolos, subiéndolos a todas las plataformas, encargándome de que pues este contenido llegue a toda nuestra audiencia. Es una tarea ardua, a veces difícil, pero que Donald le hace bien porque te apasiona, ¿no es así? Sí, la verdad es que es algo que me gusta bastante y que, aunque al principio se me complicaba un poco, le he agarrado la onda, he descubierto pues bastantes cosas y sobre todo que es una herramienta muy útil, muy importante en nuestro emprendimiento deportivo o en lo que sea que estemos desarrollando. Así es, siempre es vital y básico seguir creciendo, conociendo nuevas herramientas, aprender, siempre hay que agarrar libros, hay que meternos a sitios web y buscar cosas que nos llamen la atención. Ahora, dime tú, Donald, ¿cómo le hiciste o qué herramientas viste para interesarte en esto del podcast? Bueno, esto del podcast, la verdad, yo no tenía ni idea. Yo lo conocí precisamente por la AMED. Ok. Que ya estaba el podcast, de hecho, cuando entré. Muy bien. Y ahora sí que cuando entré, pues fue como que para aportar nuevas ideas, de alguna manera, pues mejorarlo y ofrecer una mejor calidad, un mejor contenido. Y es lo que se ha venido haciendo durante pues todos estos episodios. De hecho, vamos por los 300 episodios. Parece que fue ayer cuando inicié este podcast, pero la verdad es que haciendo un recuento ya tenemos unos buenos meses con este podcast.
Y pues esa es la idea, seguir adelante, seguir mejorándolo y transmitir el conocimiento de todos nuestros pilares, ya sabes, emprendimiento, nutrición, entrenamiento, toda esa información de calidad para todos nuestros oyentes. Así es, esta herramienta nos permite llegar a mucha gente que tiene esas ganas y esa visión de aprender sobre deporte, sobre nutrición, sobre diferentes cosas que les permitirán cambiar su calidad de vida, porque, ojo, mucha gente allá afuera quiere un cambio, pero piensa que es inmediato, que hay una herramienta mágica, una receta secreta, pero no se han dado cuenta que esto es un proceso, que hay un sistema, y que este podcast, la principal función y objetivo es dar a conocer toda esa información, esos métodos, esos procesos que pueden llevarlos al éxito. Ahora, Donald, te pregunto, ¿me podrías explicar o definir qué es un podcast? Sí, bueno, un podcast es una pues transmisión o vendría siendo más bien lo que se sustituyó al radio, ¿no? Porque el radio pues era esa transmisión en vivo que escuchábamos. La diferencia del radio y del podcast es que pues en el radio escuchas temas al azar y a lo mejor en horarios específicos nada más, ¿no? Por ejemplo, de 9 a 10 hablaban sobre sobre el horóscopo. Okay. Y cosas así, ¿no? Entonces, no era como que muy específico. Y lo que intenta el podcast pues es precisamente llevar a la audiencia temas en específico, concretos, y que pues es en un tiempo más corto, lo puedes escuchar cuando quieras, tiene esa libertad del podcast, ¿no? Claro. Aparte de la portabilidad, que de hecho es en su etimología de la palabra podcast, pues viene que viene de iPod y de broadcast, que es en inglés radiodifusión. Okay. Que bueno, iPod originalmente recordemos que es un dispositivo de audio portable, que esa era la característica como que más principal, que era portable, y broadcast pues habla sobre difundir, ¿no? Ese es lo principal. Entonces lo que queremos es difundir el conocimiento, pero de una manera que sea portable también. Y es el objetivo del podcast, es como se transmite, ¿no? Tú puedes traer ahí la aplicación, que más adelante vamos a hablar de las plataformas donde se encuentran alojados los podcasts. Pero, por ejemplo, SoundCloud, tú traes la aplicación de SoundCloud o otro ejemplo, iVoox, y ahí tienes tus episodios que vas a escuchar, los tienes descargados, los escuchas en cualquier momento, cuando vas en el transporte público, cuando estás, no sé, haciendo tu cardio. Esa es la ventaja que tiene el podcast y es bastante interesante. Importantísimo lo que nos dices, porque yo no conocía bien los orígenes y ahora que me dices es cierto, porque fue el podcast la evolución de la radio, así como evolucionó la forma en que escuchamos y almacenamos música, ¿no? Pasamos del típico CD de acetato enorme, ese vinilo, Sí. a después a unos Walkman, y después esos Walkman a unos Dixman, y ahora al podcast, que lo podemos tener en el celular, escucharlo cuando queramos. Igual y un día estás estresadito, no estás de buenas, te pones un podcast y el tema que tú elijas va a estar ahí, porque hay un sinfín de temas en estas plataformas. Sí, así es. De hecho, estas plataformas, sobre todo, por ejemplo, iVoox, es una de las que segmenta muy bien los temas. Tiene, de hecho, categorías, ahí te vas metiendo y descubres un sinfín de podcasts. Aunque a lo mejor podría parecer no tan popular, pareciera, porque realmente en nichos como el emprendimiento, todo el tema de marketing, es algo muy, muy popular precisamente. Y bueno, como te comentaba, pues el podcast realmente surgió desde el 2000. Ahí tiene más o menos sus orígenes. Ok. Y eso fue de hecho, su idea principal, inicial, era otra. Pero ha ido evolucionando y como comentábamos, pues ahora se transmiten temas en específico a través de esto. Y bueno, el podcast realmente se representa no solo a través de audio, también en video. Órale. Y también en lo que llamaríamos screencast, que vendrían siendo esos tutoriales comunes donde grabas tu pantalla y a la vez estás hablando tú. Eso también se considera un podcast. Ok. Entonces tenemos podcast en audio, podcast en video y podcast en screencast. También existe algo que se llaman podcast mejorados, que son realmente como video, nada más que no es como que un video de corrido, sino que nada más vas presentando diapositivas y vas hablando igualmente a lo largo del podcast. Lo que tienen en común todos es que al final del día son audios. Es algo que puedes escuchar únicamente sin necesidad de a lo mejor tener algo visual para ir entendiendo el tema. A veces sí es necesario en algunos temas en específico, pero de hecho es una de las características principales del podcast, que sea auditivo y que no sea
entre paréntesis, que diga entre comillas, un estorbo. Porque esto puedes, la idea es que tú lo escuches mientras estás haciendo otras actividades, que no te quite tiempo, que no te estorbe. Ok, la idea es que sea práctico, que sea una herramienta sencilla, fácil de usar, que te aporte conocimientos sin necesidad de estar viendo un video, que te distraigas más de lo común, de tu tarea, puede ser, ¿no? Como tú decías hace ratito, que en el cardio, o sea, tu tarea principal es hacer el ejercicio, quemar esas calorías, estar centrado en correr bien, en hacer bien el ejercicio anaeróbico, y al mismo tiempo escuchar ese audio y que no te distraiga, o sea, que sea parte del ejercicio, más no distractor del ejercicio. Exacto, sí. Y bueno, cambiando un poquito algunas de las aplicaciones que tiene el podcast, porque no solo es, por ejemplo, estos podcasts que son generalmente entrevistas o que son tienen una aplicación educativa, ¿no? Por así decirlo, sino que también el podcast se aplica para grabaciones de música, para divulgaciones científicas, para congresos, que es de hecho algo que hemos llegado a hacer aquí en la MED, ¿no? Que a veces les ponemos las conferencias o las presentaciones directamente ya nada más en audio para que ustedes la vayan escuchando y que no necesariamente necesitan estar presentes. Eso es una opción también bastante buena. También para programas de televisión y radio se traslada únicamente el audio y se publica como podcast. Incluso hay casos donde se graba el audio como podcast y es una visita guiada a museo o a algún lugar. O sea, tú te pones el audio y vas recorriendo el lugar en persona y la persona te va relatando todo el transcurso, ¿no? Ok, como si fuera el recorrido virtual, pero aterrizado en audio. Ándale. Uh-huh. Ah, está padrísimo. O sea, tiene un sinfín de aplicaciones que podemos aprovechar. Exacto. O sea, como nos dijiste, los medios han evolucionado, ¿no? Y quizás el podcast sea la nueva radio. Sí, es lo de ahora, la verdad. Ya, de hecho, el otro día hacía una analogía. Ahora YouTube ha sustituido, por ejemplo, a la televisión, ¿no? Sí. Ya consumes más YouTube que televisión, yo creo. No sé, por ejemplo, Netflix ya sustituyó al cine y los podcasts, pues al radio. Así es. Es toda una gama de posibilidades, una evolución, exacto, sí, de la forma de apreciar, de recibir información, de compartir información, que al final de cuentas somos seres humanos, somos seres comunicantes por naturaleza, debemos estar platicando, debemos decirle a la gente cómo nos sentimos, qué pensamos, y estos medios que son prácticos, que son móviles, nos permiten eso, ¿no? Exacto. Oye, y otra preguntita, amigo, a ver, ya vimos muchos beneficios y aplicaciones, pero quiero que en sí me respondas así, desde tu punto de vista, ¿por qué debo tener un podcast? Más allá de ser una persona que le guste comunicar, ¿por qué debo tener un podcast si, por ejemplo, tengo una empresa, tengo un negocio, aunque sea pequeño? ¿Cuál sería ese motivo de tener un podcast? Pues realmente los motivos pueden ser demasiados. Si te pongo algunos ejemplos es porque pues tu voz transmite como que cierta energía, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, leer o que, no sé, ver, a lo mejor un video sí, pero sí yo diría que leer, por ejemplo, es como que muy frío, ¿no? No te da ninguna impresión, tú tienes que interpretar a lo mejor lo que te quiere dar a saber el autor. Entonces, con el audio del podcast, pues le da vida a tus palabras, en pocas palabras, precisamente. Entonces, ese sería uno de las causas, o por qué deberías tener tu podcast. Y lo segundo, que creo que es más común, es porque te posicionas como un experto. Generalmente las personas que abren su podcast es porque son expertos en algún tema en específico. Por ejemplo, aquí en AMED, como comentaba, nos especializamos en el deporte, uh-huh, en la nutrición, el entrenamiento, el emprendimiento, todo eso. Entonces, también te ayuda a tu personal branding, ¿no? A tu marca personal, a que te des a conocer de esa manera. Igualmente, si eres una empresa, como es el caso de AMED, también te sirve. Otra parte importante por la que deberías hacer tu podcast, pues es porque te ayuda a hacer networking, es decir, te ayuda a conocer a más personas que a lo mejor tienen objetivos muy similares a los tuyos y con las cuales podrías colaborar, hacer una sinergia y pues así potenciar los resultados de su proyecto o de sus proyectos. Y algo que sí me gustaría recalcar es porque es un contenido que no estorba. Okay. Ya lo mencionábamos anteriormente, es algo que puedes hacer, puedes escuchar mientras haces otras actividades
y simplemente pues es algo que no estorba y puedes llegar a tu audiencia de esa manera. Ok. Otra causa puede ser porque es más económico. Crear un podcast es mucho más económico que, por ejemplo, crear contenido para YouTube. Obviamente estamos hablando de contenido de por lo menos mediana calidad, Sí. que pues requiere una cámara medianamente buena, igualmente un buen audio y un editor, por ejemplo, si no sabes editar. Entonces Exacto. implica más gasto. Sí, en cambio aquí puedes grabar incluso desde tu teléfono. Aquí me gustaría citar un ejemplo de un podcast, se llama El Camionero Geek, si no me equivoco. Este chavo hace reviews de teléfonos Ok. y prueba los micrófonos de los teléfonos y hace los podcasts. Y créeme que tiene bastante audiencia. Y los podcasts, créeme, o sea, nada más pone el teléfono, lo pone a grabar, habla sobre el teléfono, dice las características, su opinión y demás, y sube los podcasts. Y eso es un tema que le interesa, por lo menos a su audiencia, ¿no? La tiene bien segmentada. Y otra razón sería porque hay menos competencia. Como bien decía, por lo menos aquí en México, créeme que no es tan popular. Y hay temas que están, ¿cómo te diré?, en pañales dentro del podcast. Ok. Porque no hay gente que haga podcast precisamente de temas en específico. Ok, muy bien. Entonces, es una buena oportunidad para entrar en tendencia, para hacer inicio. No sé si tú eres especialista en algún tema en específico. Deberías hacer tu podcast. Y sobre todo porque es algo que te gusta, ¿no? Te vas a desenvolver bastante bien explicando o hablando sobre algo que te gusta. Exacto, o sea, todas las razones que nos diste están increíbles. Me gustaría enfocarme también en la que nos mencionaste de hacer networking, de hacer esas redes. Gracias al podcast, igual y alguien, un empresario, alguna persona que esté interesada en lo que dices, en cómo lo dices, te contacta y te dice, oye, me interesaría que trabajaras conmigo. Y ya tu oportunidad profesional ya se elevó miles de veces que quizás te hubiera costado más trabajo si elegías otro camino. Exacto. De hecho, por eso aquí en AMED hacemos mucho hincapié en entrevistar a los alumnos y a diversas personas, porque cuando nuestra audiencia escucha la historia o lo que hace esa persona, generalmente sí llegan a contactar a la persona, porque incluso aquí ofrecemos sus datos de contacto y demás, que ese es el objetivo, que en algún punto lleguen a hacer networking con otras personas, que se junten, que hagan esa sinergia como comentaba, y que así pues sea beneficioso para ellos. Exacto, es como esta relación que siempre recalcamos aquí, que es ganar. Exacto. O sea, ganaría ahí el empresario o persona que te hable y ganarías tú porque además de adquirir experiencia, quizás aumente tus posibilidades económicas, la oportunidad de viajar, un sinfín de posibilidades que pueden aumentar tu éxito personal. Exacto. Y bueno, amigo, otra preguntita, así, súper básica. Para hacer un podcast debe haber una persona detrás o un equipo detrás que sea operativa y en la parte de comunicar. ¿Tú sabes cómo se le dice o cómo se le puede llamar a esa persona que realiza un podcast? Pues generalmente la llegamos a llamar podcaster, Ok. aunque si te soy sincero no sé si sea el término correcto o si al menos exista el término, ¿no? Pero sí le llamamos podcaster o es el conductor. Si lo analogamos a la radio sería el conductor. Bueno, generalmente el podcast pues, se compone del conductor, los entrevistados y pues el personal de apoyo que sería el que está grabando o el que está en la parte precisamente operativa. Ok, y me imagino que este podcaster debe tener como ciertas habilidades, ¿no? Tú en tu experiencia que has trabajado con otros podcasters, además de mí, has trabajado con César, que también hacía muy buenos podcasts. ¿Qué habilidades tú le viste a él y qué habilidades ves en estas personas que desarrollan los podcasts? Yo creo que entra un tema bastante interesante y es la habilidad del orador, Okay. ¿no? El saber hablar, pues podríamos decir que en público, aunque pues esto no es directamente en público, sino es que más... Sí, en público, pero más como que virtual, ¿no? No es Okay. a manera de presencial. Pero sí es principalmente esa habilidad de saber comunicar, de saber transmitir, de dar a entender bien lo que quieres transmitir. Y eso es lo principal. Yo creo que el segundo punto, que igual es bastante importante, ¿Sí? es la estructura. Ser Claro. organizado y tener una buena estructura, porque si no, pues las entrevistas irían de un tema a otro y no habría como que un tema central.
y sería un desorden. Claro, es importante eso que nos mencionas. Aquí trabajamos bien organizado, bien estructurado, tenemos un guión. Es importante para todas las personas que quieran hacer su podcast, preparar ese guión, saber qué van a preguntar, si es una entrevista o si van a hablar ustedes solos, estructurar las ideas correctamente para darle coherencia y que la gente no se nos pierda ahí, ¿no? Porque luego le estamos hablando quizás de galletas y nos saltamos al pastel y te quedas, oye, ¿y las galletas dónde quedaron, no? Exacto. Y sobre todo aquí en deporte, que son temas muy específicos. En entrenamiento, por ejemplo, saber qué es entrenamiento correcto, ciclos de entrenamiento, qué es entrenamiento de la fuerza, qué es la fuerza, cosas de ese estilo, para estar bien organizadas en las ideas que vamos a proyectar y que la gente no se confunda, ¿no? Sí, así es. Oye, Donald, y pasando un poquito más al área personal, ¿qué herramientas tecnológicas podemos aprovechar y complementar con este podcast? Podíamos difundirlo en redes sociales, podíamos hacer campañas de marketing orientadas al podcast. ¿Qué nos recomiendas tú? Sí, bueno, para esta pregunta sí me gustaría sintetizar un poco el proceso de cómo es la creación y la publicación de un podcast. Ok. Y pues bueno, primero que nada, el material que requieres pues es bastante sencillo, ¿no? Como había dicho, realmente puedes usar hasta tu teléfono. Si no, puedes grabar, no sé, en tu computadora, si tiene micrófono. Ok. Y con eso puedes iniciar. Realmente no necesitas el gran equipazo para editar. Para iniciar. Para editar, sí vamos a necesitar obviamente una computadora. En su defecto un celular, que ahí sí te voy a ser sincero, yo no conozco un software en teléfono, ni Android ni iPhone. Ajá. Que nos ayude a editar. Supongo que sí habrá, porque de hecho para editar video hay en teléfono, así que para audio supongo que sí hay, ¿no? Es más sencillo todavía. Más sencillo, exacto. Pero bueno, en lo personal te puedo comentar que yo utilizo Audition para editar. Este es un programa de la suite de Adobe, de la familia Photoshop y todo eso, ¿no? Ya lo conocerán, muy probablemente. Pero para opción gratis, porque evidentemente este programa es de paga, les recomiendo Audacity. Audacity, si no me equivoco, está disponible tanto para Mac como para Windows. Es un programa que no requiere como la gran potencia, porque pues únicamente vamos a editar nuestros audios. Ahí en YouTube se buscan unos tutoriales de cómo utilizar, nada más cómo hacer los cortes a lo mejor de los silencios, cómo mejorar o quitar el ruido, cosas así sencillitas que nos ayudarán a editar nuestros audios. Como te digo, este software es totalmente gratis, se lo encuentran en internet, se lo pueden descargar en su computadora. Recalco, para teléfono no sé si haya un software, pero supongo que la mayoría tiene computadora en la actualidad. Claro Sí. que sí, espero que sí. Y bueno, ya para el tema de publicación, ahí sí te recomiendo que te des a conocer pues en la mayor cantidad de plataformas que sea posible. Sí. Ya después identificarás dónde está tu audiencia, dónde se concentra mejor. Y bueno, te daría el ejemplo de Ahmed. Aquí nos vamos a conocer a través de plataformas como SoundCloud, iVoox, iTunes, Spotify y me parece que no se me escapa ninguna más. No, son todas. Sí, de esas 4, repito, SoundCloud, iVoox, iTunes y Spotify. Todas estas plataformas son gratuitas para que puedas subir y almacenar tu contenido. Ok. Y de hecho algo que está bastante padre es la cuestión del feed. Tú metes ahora sí que una URL que te dan precisamente a las plataformas. En este caso lo distribuimos a través de SoundCloud. Hagan de cuenta, yo subo el audio a SoundCloud. Con la URL esta que les comento, la configuro con iVoox, iTunes y Spotify. Y cada que subo un audio, este audio se reparte en iVoox y en el resto de plataformas. Es bastante sencillo, es bastante fácil, porque así te evitas la talacha de estar subiendo a cada una de las plataformas cada audio que vas subiendo. Y es una de las ventajas que también tiene el podcast y que me parece bastante padre. Otra de las plataformas que me gustaría comentar es Spreaker, que también es de las que está teniendo bastante auge. Okay. Por el momento aquí el de Ahmed no lo hemos subido, pero está en planes también. Entonces, como les comento, pueden subirlo a SoundCloud, iVoox, iTunes y Spotify. Ninguna cobra. Ahí métanse a la página y pueden subir su podcast totalmente gratuito. Para difundirlo, pues obviamente hay que en grupos, hay con los familiares, con conocidos al principio. Ya después ahí ves si te haces una campaña de Facebook o algo así para difundir todavía más tu contenido. Obviamente esto es como apoyo. Tú deberías tener, no sé, a lo mejor un blog en internet, en tu página de internet, crear contenido en YouTube o alguna otra plataforma para que pues de ahí te apoyes, ¿no? Está perfecto y sí, o sea,
a veces nos da miedo conocer de otras cositas y ya cuando nos damos cuenta es súper práctico y súper sencillo. O sea, como tú dices, con SoundCloud, programas, analizas en qué softwares los vas a subir y ya, rapidísimo. Sí, realmente es bastante sencillo. Igual, otro punto que me gustaría tocar es la estructura. Hay que tener bastante estructura desde que se graba, ya tener tu guión, si vas a entrevistar, las preguntas que vas a utilizar, si vas a dar un tema nada más tú, igual estructúrate. No sé, por ejemplo, empiezas con tu introducción, le desarrollas el tema, das una conclusión y fin, ¿no? Exacto. Tener tu estructura para eso y además para tu audio como tal a la hora de editar. Por ejemplo, aquí en la MED la estructura es la introducción que da el doctor David Lezama, un jingle. No, me equivoco. Primero va el jingle, que para los que no sepan es esa musiquita que escucharon al principio de este podcast. De ahí va la introducción, donde habla el doctor David Lezama, que explica más o menos qué es la MED, toda esa onda, ¿no? De ahí viene el contenido y listo. Antes incluíamos el jingle también al final, que era como que el cierre, ¿no? Pero decidimos quitarlo. Entonces hay que tener estructura, como digo, tanto en el podcast a la hora de grabarlo, a la hora de editarlo y al publicarlo también. Te recomiendo que tengas, no sé, un control a lo mejor en un Excel, donde vayas organizando tus episodios, donde pongas tanto la descripción, las etiquetas que vas a utilizar, el título, un título que sea llamativo, que atraiga precisamente a las personas para que los incite a dar clic en ese episodio y que escuchen tu audio. Exacto, y parte de esa estructura, ahorita nos mencionaste algo muy importante que es las etiquetas y la descripción, ¿no? Porque debemos en la descripción poner literal de qué va a hablar ese podcast, quién es el invitado y qué temas va a tratar. Sí, de hecho es un punto bastante importante la descripción, que sea coherente además con lo que se trató en el podcast. Y que contenga los datos que a lo mejor tú prometiste durante el podcast. No sé si pusiste, voy a poner el link de nuestra página, pues pon el link realmente, porque si la persona escuchó tu audio y va a buscar el link y no está, pues se va a llevar una gran decepción. Así es. Y bueno, amigos, ya vieron los puntos básicos, importantes, elementales para poner un podcast, todos los beneficios que nos va a dar, todas las ventajas competitivas como la practicidad, la movilidad, la facilidad para hacerlos, el software que no es tan pesado para editarlo y todas las ventajas que nos va a dar en la empresa o en el negocio que tengamos para darle difusión. Y muchas gracias por estar aquí, Donald, que en realidad se llama Israel, pero aquí en la empresa todos le decimos Donald. Es miembro fundamental, como les mencioné, de esta empresa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Arturo. Y un gustazo estar aquí. No, gracias a ti por compartir toda esa experiencia, todas esas ganas y el talento para hacer estos audios que son para ustedes, para que crezcan, para que crezcamos juntos y aprendamos un poco más del deporte. Y bueno, ¿nos puedes dar tus datos de contacto, Donald? Sí, bueno, en Facebook me encuentro como Israel García. Pues nada más. Bueno, por el momento solo Facebook. Sí, porque si doy más datos se puede prestar para otras cosas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Exacto. Y amigos, recuerden que si quieren conocer herramientas que les ayuden a crecer tanto a nivel profesional como personal, pueden adquirir nuestra membresía anual AMED con un clic, con el cual estarán dentro de un programa de educación continua. Antes de despedirnos, te pido nos dejes 5 estrellas de valoración y un comentario. Esto porque otras personas como tú, que buscan información de calidad, nos conozcan y con ello obtengan mejores elementos para su vida profesional dentro y fuera del deporte. Puedes mandar tus dudas y comentarios a mi correo comunicacion@medweb.com. Les agradezco su tiempo, los espero en nuestro próximo programa y recuerden, yo soy Ahmed.